Muy buenos días tengan todos los presentes, sean bienvenidos a esta reunión en la cual vamos a compartir el Evangelio, vamos a seguir con nuestras enseñanzas sistemáticas y expositivas de lo que es el libro de Romanos, el cual estamos iniciando para poder revisar lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Es una mañana fría, es una mañana de alguna manera diferente a las que hemos estado teniendo, pero yo creo que es una mañana hermosa, porque Dios nos está dando la oportunidad de tener vida, la oportunidad de tener salud y de poder estar aquí juntos para buscar a Dios. Acompáñame, por favor, vamos a hacer una oración a Dios para que Él sea el que nos bendiga, el que nos guarde, el que nos haga entender la palabra de Dios, porque es necesario que podamos juntos entender el propósito por el cual estamos aquí reunidos y sobre todo el propósito que Dios quiere, o el propósito que Dios tiene con tu vida, para que tú puedas entender que no estás aquí por la casualidad, no estás aquí porque alguien te trajo, no estás aquí por tu propia voluntad, sino porque Dios le ha placido traerte a escuchar la palabra de Dios, a poderla entender, pero más que poderla entender, poder tener la libertad de vivirla. Cierra tus ojos, por favor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, tan maravilloso, por este momento, Padre, que estamos aquí juntos contigo, Padre. Aún te damos gracias por cada una de las personas que tú has traído el día de hoy aquí. Y también te damos gracias por todas las personas, hermanos, que están ahí en el internet escuchando la enseñanza, o las personas que van a escuchar la enseñanza posteriormente, Señor. Te pedimos que tú bendigas todos los medios, tanto estos medios electrónicos como también los medios que estamos aquí en vivo, Señor. Bendícenos, bendice a nuestros hermanos en donde quiera que estén, que van a escuchar también un sermón, Padre, que esté lleno de tu Espíritu Santo, que esté tú mismo, Señor, Padre, haciendo evidente tu voluntad sobre las personas, Padre. Te damos muchas gracias. Pedimos, Santo Espíritu, que tú nos alumbres, que tú nos ayudes el día de hoy, que tú estés con nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, en tu nombre precioso, que tu Espíritu Santo se mueva sobre nosotros libremente. Padre, que tú puedas quitar, Señor, todas las ideas erróneas, Señor, todos los prejuicios que tenga la gente, Señor, todas las dudas, todas las inquietudes, Señor. Aún, Señor, los que no vengan con una libertad, les puedas dar libertad, Padre, para que puedan escuchar tu palabra, Señor, librándolos de preocupaciones, librándolos de lo que les aqueja, librándolos de pensamientos que el diablo, tu enemigo, está poniendo en sus mentes. Dales libertad, Padre, en tu nombre. Dales esa guianza de tu Espíritu Santo para que se pueda entender tu preciosa voluntad, porque el tiempo es corto, Padre, el tiempo es corto. Y, Señor, nos queda poco tiempo para poder estudiar, para poder ver tu palabra de Dios, tu palabra, Señor, para poderla entender. Dios, sé el día de hoy soberano sobre nosotros, Padre. Te lo pedimos, amado Dios, danos tu ayuda, porque somos inútiles, Padre, para exponer tu palabra, Señor. Somos torpes, Padre, para escucharla, para entenderla. Señor, hoy que no seamos oidores olvidadizos, hoy nos podamos ver al espejo y, Padre, podamos ser renovados, Señor. Podamos entender cómo estamos delante de ti y, Padre, también podamos ser consolados por ti. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como todos los domingos, vamos a empezar a leer, por favor, el libro de Romanos en el capítulo 1, versículo 7. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 7. Ya hemos entendido en los versículos anteriores cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que no es porque nosotros no lo merezcamos, no es porque nosotros seamos algo especiales, no es porque nosotros tengamos algo especial por lo cual Dios haya atraído nuestra atención. No es por nosotros.
No es porque corramos nosotros, o no es porque hayamos dispuesto nuestro corazón, sino es porque es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, que podamos nosotros entender cuál es su voluntad perfecta sobre nuestras vidas. Así es que, una vez dicho lo anterior, vamos a leer juntos el capítulo 1 del versículo 7 del libro de Romanos. Dice la Escritura: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, conforme ya lo hemos visto anteriormente, yo quiero que tú pongas atención y que tú me puedas decir en este texto, lo puedes poner otra vez, por favor, tú me puedas decir en cuántas partes podemos el día de hoy estudiar el libro de Romanos. ¿En cuántas partes tú crees que está dividido este versículo? Conforme a lo que ya hemos estado viendo, ya llevamos algunos domingos viendo la forma, el mecanismo por el cual nosotros estamos viendo la Escritura o estudiando la Escritura. Es momento de empezar a ejercitar lo aprendido. Es momento que tú empieces a visualizar cómo podemos nosotros fraccionar un versículo para hacer el día de hoy un sermón. ¿Quién dice yo? 6, 4. ¿Cuántos? 6, Pati. 5. ¿Cuántos? 4, 5. Bueno, la que le fue bien fue a Pati, son 6 partes. 6 partes son las cuales está dividido este versículo. No digo que los demás no lo hayan visto, estamos aprendiendo, juntos vamos a aprender, pero este versículo lo vamos a dividir en 6 partes. ¿Cuál es la primer parte? A todos los que estáis en Roma. Esa es la primera parte. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir la Escritura cuando se refiere el apóstol Pablo a todos los que estáis en Roma. La segunda parte, amados de Dios. La tercera parte, llamados a ser santos. La cuarta parte, gracia y paz a vosotros. La quinta parte, de Dios nuestro Padre, y la última, y del Señor Jesucristo. 6 partes. Son las 6 partes en la cual vamos a nosotros a diseccionar este versículo tan maravilloso. Vamos a empezar, por favor, la primera parte, a todos los que estáis en Roma. Para que nosotros podamos ver este versículo, vamos a entender la primera parte de todos los que estáis en Roma, y vamos a nosotros a revisar hacia dónde está dirigido o hacia qué personas está dirigido este escrito. En primer lugar, podemos nosotros determinar rápidamente a los romanos. Tú puedes pensar, bueno, a la iglesia de Roma, obviamente, a la iglesia de Roma, pero no, amados. Aquí vamos a entender que vamos a ver que el apóstol Pablo le está hablando a los ciudadanos romanos, a los que puedan escuchar y leer esta carta. Obviamente dirigido, obviamente, a la iglesia, a todos los santos, independientemente de su posición social, independientemente si son ricos o son pobres, o son granjeros, o son artesanos, o son arquitectos, o son de alguna manera, o que ocupen algún puesto en el gobierno, si son recaudadores o no son recaudadores, independientemente de su posición social, económica, dice la Escritura, a todos los que estáis en Roma. Una iglesia muy diferente, una iglesia la cual, si nosotros nos estamos dando cuenta, es una iglesia que ni siquiera el apóstol Pablo la conocía físicamente en este momento. Solamente lo que le informaban acerca de esta iglesia, solamente las cosas que Pablo sabía a través de cartas de los hermanos que estaban en Roma o que visitaban a la iglesia de Roma, sabía acerca de sus vidas y de sus comportamientos.
Una carta dirigida a todos los cristianos que estaban profesando el cristianismo en Roma, fueran judíos o no fueran judíos, sean gentiles o no sean gentiles, esclavos o libres, ilustrados o ignorantes, ricos o pobres. Y es lo que nosotros podemos entender de este versículo. La Biblia es para ti. Tú no puedes decir que la Biblia no es para ti. Tú no puedes decir que la palabra de Dios es para otras personas menos para mí. Tú no puedes decir que la escritura o las palabras que están contenidas en este libro maravilloso son para fulano, son para sutano. ¿Cuántas veces has escuchado un sermón y tú puedes decir, bueno, esta palabra se acomoda muy bien a mi familiar, se acomoda muy bien a mi esposo? Si mi esposo hubiera venido, si mi esposa hubiera venido, es que si mi hijo o mi hija la escucharan, otra cosa sería. Ok, sí, tienes razón a tener esos pensamientos, porque tú sabes la vida de tu familiar, porque tú sabes de la vida de la persona que tú estás pensando que sería bueno que escucharan la palabra de Dios. Pero aquí voy a tu vida propia. ¿Qué tanto has valorado que esta palabra sea para ti? ¿Qué tanto has sopesado que esta escritura es para ti? Exclusiva únicamente para ti. ¿O qué has dicho? Me falta conocimiento. ¿O qué has dicho? No, es que yo creo que necesito más doctrina bíblica. No, es que yo lo que necesito es tener un curso de teología. No, lo que yo necesito es tener más tiempo para leer la escritura. Todos tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo agarras un celular? ¿Cuánto tiempo te la pasas agarrando un celular? ¿Cuánto tiempo te la pasas dormido o dormida? ¿Cuánto tiempo te la pasas haciendo otras cosas y das una prioridad a la palabra de Dios, sabiendo que esa palabra no es para tu tío, no es para tu tía, no es para tu abuelita, no es para tu abuelito, no es para tu esposo, no es para tu esposa, es específicamente para ti? Y Dios la diseñó específicamente para ti, independientemente de quién seas. Necesitas saber que la palabra es para ti. No la necesitas desechar, la necesitas valorar, la necesitas abrazar, la necesitas apreciar. Porque vamos a ver después, a finales de este mes, en una enseñanza que nos van a dar los niños, lo que significó que el día de hoy tú tengas esa Biblia en tus manos. El trabajo que costó que todos tuviéramos una escritura en nuestras manos. A todos los que están en Roma. ¿Y cuál es ese momento que estaban teniendo los discípulos? Amados de Dios. Segundo punto. Si ya te queda claro que la escritura era para los romanos, si ya te queda claro que esa escritura no era para gente que conocía a Pablo como en algunas otras iglesias, ni siquiera los conocía, ni siquiera sabía quiénes eran, ni siquiera sabía sus nombres, pero ya había escrito una carta dirigida a ellos como si los conociera, como si realmente supiera su forma de vida, como si se identificara, como si estuviéramos unidos, en donde te escribo una carta para saludarte y saber cómo están tu familia, cómo estás tú, cómo te encuentras. Eso es cuando hay una relación personal. Pablo no tenía una relación personal, sin embargo, les dedicó una carta inspirada por el Espíritu Santo. Si tú ya entendiste que la escritura no es para cualquier persona, sino está diseñada para ti y para todos aquellos que la leen, puedes entender cuál es el deseo de Dios para tu vida. Que cambies, que puedas valorarlo,
que puedas conocer su voluntad, que puedas rendir tu voluntad hacia Él. ¿Y cuál es el aprecio de esa palabra de Dios? Amados de Dios. Ese es el privilegio de los cristianos. Y lleva por título esta enseñanza precisamente esto: el privilegio de los cristianos. Porque esa palabra está dedicada para los cristianos. Pero también esa palabra llega a los no cristianos, a las personas que en un momento dado, como yo, como cualquier otra persona que ya es cristiana, que no entendíamos la Escritura, de repente, por voluntad divina, por voluntad de Dios, esa palabra fue revelada a nuestros corazones. Si no es así, recuerda cuando enfrentaste la primera vez para leer la Escritura. ¿Lo entendías? ¿Quién te la explicó? ¿Quién te la enseñó? Cuando era niño e hicimos la primera comunión, en la idea que yo tenía anteriormente, o en la profesión, en la fe que yo tenía, que era católica romana, cuando hice mi primera comunión, nos dieron un librito, ¿cierto? No sé si lo recuerdan, que les dan un libro y les dan un rosario. Bueno, yo leí ese librito y no entendía ni nada. Mi mamá tenía una Biblia ahí guardada. Yo la quería leer, yo quería entender qué era ese libro. Para mí era un misterio, era un libro misterioso, era un libro que para mí causaba una admiración, un respeto, porque yo veía que la tenía en un lugar guardado, especial. Y cuando yo lo empecé a hojear, no entendía nada, no sabía lo que quería decir. Yo nada más me iba a las imágenes, porque traía muchas imágenes de sucesos, y yo los veía las imágenes y veía algunas definiciones, pero yo no entendía nada, absolutamente nada. Pero una vez que llegué a Cristo y que Cristo llegó a mi vida y empecé a escuchar el Evangelio, otra vez me cautivó mi atención la palabra, y empecé a escucharla y empecé a leerla, y toda la palabra me fue revelada a mis ojos y a mi corazón. Entendí que esa palabra estaba diseñada para mí. Pero ¿quién me la explicó? Dios mismo. Por lo tanto, el privilegio de los cristianos es que somos amados de Dios. Somos ese cuerpo en el cual Dios ha bendecido, ese cuerpo en donde Dios está su delicia, está su amor, está su cariño, está su afecto, está su deseo de bendecirnos. Los que somos cristianos y los no cristianos, cuando Dios te atrae a su voluntad, te empieza a revelar la palabra de Dios, porque lo desea, porque Él quiere que tú cambies, porque Él quiere que sea revelada esa palabra a tu corazón y tú puedas entender cuál es su voluntad preciosa sobre tu vida, te guste o no te guste lo que lees. ¿Tú crees que fue muy grato para un pecador escuchar que los mentirosos, los fornicarios, los adúlteros, los borrachos, los que se echan con varones, no heredarán el reino de los cielos? ¿Cuántos quisieran quitar este fragmento de la Escritura y otros más? ¿Cuántos católicos no quisieran quitar en la palabra de Dios cuando dice que los idólatras serán echados al lago de fuego? ¿Cuántos tendrán el deseo de quitar tantas y tantas partes de la Escritura? El día de hoy quizás las personas que viven en un desorden sexual quizás quieran quitar precisamente todos estos textos que hablan de la fornicación, que hablan de adulterio, que hablan de echarse hombres con hombres, de mujeres con mujeres. ¿Cuántos quisieran quitar estas partes de la Escritura? Muchos, pero no podrán, porque es palabra de Dios. Pero esa palabra, ¿cómo te bendijo a ti cuando la leíste?
cuando yo estaba leyendo la Biblia, en una parte, estaba leyendo una lista de pecados. Y cuando terminé de leer toda esa lista de pecados, yo dije en mi corazón malo y perverso, pero entendiendo que estaba yo mal. Ay, qué alivio, no está en esta lista otro pecado que yo cometí, no está aquí. Pero al finalizar el texto dice, y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto. Entendí, no me puedo librar, no puedo librarme de la Escritura, no puedo evadirme de lo que Dios está hablando a mi vida. Y para mí fue delicioso escuchar esas palabras. Es el amor de Dios sobre una humanidad caída. Es el amor de Dios sobre nuestras vidas, lo que está Él expresando a través de la palabra. Son amados de Dios. ¿Cuánto consuelo has encontrado acerca de la Escritura? ¿Cuánto? Yo te pregunto, ¿has encontrado consuelo en la Escritura? Aunque nadie te busque, aunque nadie te hable. Porque el día de hoy muchas personas dicen, es que la iglesia no me ama porque no me ha buscado. Dios te ha buscado, Dios te ama y Dios tiene una palabra para ti. ¿La has entendido de parte de Dios? En un hospital el día de hoy, cuando no podemos ir a un hospital por la emergencia que hay sobre COVID, muchas personas han encontrado la salvación en esos lugares. ¿Y quién ha ido con ellos? Dios. ¿Y qué les ha traído Dios a sus mentes? La palabra. ¿Por qué? Porque son amados. Porque para Dios somos nosotros muy valiosos. Por lo mismo nos revela su palabra. ¿Cuál es el deber de los cristianos en el tercer punto? ¿Cuál es el deber de los cristianos? Y es la llave que nos hace entender la tercera parte de este texto, llamados a ser santos. Antiguamente, en una idea católica romana, tú puedes entender que es un santo, ¿verdad? De hecho, muchas personas el día de hoy a un cristiano le hacen burla o a una persona que está buscando de Dios e inmediatamente le ponen un mote. Ay, sí, muy santito. Ay, sí, te crees santo. Ay, ya te vas a las reuniones, a tu reunión de los santos. Ay, eres un santito, te crees muy santito. Y hacen mofa acerca de la santidad y de lo que significa ser santo. ¿Cierto o no? Bueno, ¿santo qué significa? O santo, ¿cuál es la idea que tú tienes de santo? Dame una idea tú de lo que significa ser santo. Apartado de Dios, puro, ¿ok? Si se dan cuenta, como que entendemos cuál es el concepto de ser santo. Pero antiguamente no teníamos ese concepto. Antiguamente teníamos el mismo concepto que maneja la Iglesia Católica Romana. Lo que nosotros estuvimos más cerca de eso en una forma general. Si tú te vas a Estados Unidos, ellos tendrán otra idea acerca de la santidad y acerca de ser santo. A lo mejor más de nacimiento, como ahorita lo estamos nosotros entendiendo. Pero anteriormente nosotros no entendíamos ese concepto de ser santo. Para nosotros el ser santo significaba ser una persona que había hecho o realizado muchas actividades, muchas cosas que inclusive muchas personas fueron bendecidas con esa persona y que fueron favorecidas en muchas áreas de su vida, como en la salud, como en la economía, como en algunas otras situaciones. A lo mejor en una guerra, la persona devota de una religión los pudo ayudar y los pudo poner a salvo y le decían, eres un santo. ¿Cierto o no? El día de hoy
a muchas personas cuando hacen algún acto heroico o de beneficio a las personas, la otra persona que recibe ese beneficio, ¿qué le dice? Te vas a ir al cielo porque eres una santa. No, mi madre era una santa. No, mi padre era un santo, ha de estar en el cielo. Porque el significado que nosotros teníamos de santidad o tenemos de ser santos, significaba el realizar cosas, el realizar actividades, el tener una forma de vida no ordenada, pero sí tener un favor hacia las otras personas, hacia mi prójimo. De tal grado que, por ejemplo, había una convención en la Iglesia Católica para poder determinar que el Papa Juan Pablo II fuese ya canonizado y fuese él hecho un santo. Y una vez hecho santo, ¿por qué la Iglesia Católica decía, vamos a hacer un santo? ¿Por qué? Porque esa persona, al haber muerto ya, y otras personas al tener esa simpatía o ese acercamiento a esa persona o conocer su trayectoria, rezaba a esa persona y esa persona recibía un favor de esa persona ya muerta, por lo tanto se le achacaba un milagro y podían tener ya una referencia para canonizarlo y hacerlo santo. Por una actividad hecha, por algo realizado. Sin embargo, nuestro concepto de santidad es muy diferente. Nuestro concepto cristiano precisamente es el ser apartado de Dios. Dios nos ha hecho santos, no por lo que hicimos, no por lo que hacemos, no porque te comportas o te hayas comportado de tal o cual manera, porque ¿quién de aquí fue santo? ¿Quién de aquí realizó obras buenas que fueran agradables delante de los ojos de Dios? Si todas nuestras obras fueron como un trapo de inmundicia, por lo tanto, no eres santo por lo que tú haces, no eres santo por las actividades que tú hagas, no eres santo por cuánto lees, no eres santo por cuánto entiendas la Escritura, no eres santo por cuánto te la hayas memorizado, no eres santo por cuánto te la pases orando durante todo tu día. No eres santo por las cosas que tú hagas. Es que yo ayudo, es que yo hago esto, es que yo realizo tal o cual actividad, es que yo ofrendo, es que yo ayudo a las personas, aunque no me lo digan, yo veo que tienen una necesidad y yo corro a suplir su necesidad. La santidad no depende de ti. La santidad depende de Dios, porque Él es el único que puede levantar en santidad a una persona. No eres tú. Eres santo porque Él te ha apartado. Porque la idea es de que Él te apartó de una vida de pecado. Porque tú y yo, ¿en qué podemos ser santos? Ser santos. Dios nos manda a guardar la santidad. O sea, a guardar el estado en el cual Dios nos puso. Por eso nos llama a no proveer los deseos de la carne. Pero Él ya hizo la obra. Tú no hiciste nada. Él ya hizo la obra para que tú puedas vivir una vida de santidad, en ese estado apartado para Dios, en ese estado alejado del pecado. Y nos instruye como Gálatas 5. No provéis para los deseos de la carne, sino provee los deseos del Espíritu. Provee lo que desea el Espíritu que tú tengas en tu vida. Ese es el deber de los cristianos.
llamado de parte de Dios, una profesión. Y tenemos que trabajar. Tienes que trabajar para continuar en ese estado. No es mágico. Por lo tanto, cuando tú veas una persona que se dice ser cristiana, pero lo ves en ira, lo ves en desacato a las ordenanzas de Dios, lo ves en una vida desordenada, lo ves en una vida que no lleva un fruto hacia Dios, ¿puedes decir que es un santo? ¿O sea, una persona que fue apartada de Dios? No, totalmente no. Y no lo digo yo, y no lo puedes decir tú, lo dice la Escritura. La Escritura dice que por sus frutos os conoceréis. El fruto de santidad, el fruto de que Dios te apartó es uno, y el fruto de Dios no te ha perdonado y que sigues en tu vida de pecado, ahí está en la Escritura. Me digas a mí lo que me quieras decir, se lo digas a quien se lo quieras decir. Te creas tú santo cuando tu vida dice otra cosa, tú podrás decir muchas cosas, pero el que tiene la última palabra, ¿quién es? Es Dios, porque Él es el que lo otorga, no tú ni nadie más. Luego entonces seguimos al otro punto. El apóstol Pablo en muchas cartas, como en esta carta de Romanos, como también podemos ver en la carta de Corintios, primera y segunda de Corintios, como también podemos ver en algunas otras cartas como en Efesios, da una bendición apostólica, donde dice gracia a vosotros y paz. Esta es una señal en cada una de estas epístolas. Y no solo tiene un deseo como decir buenos días. El apóstol Pablo no hace esa referencia como adornándose o adornando a la iglesia que está hablándole a través de las cartas, sino es una autoridad de bendición sobre las vidas. ¿Qué significa paz? Ya lo habíamos visto en algunas enseñanzas anteriores, que los judíos tienen una forma de saludarse en donde dicen Shalom, que significa paz. Pero no solamente le dicen Shalom, sino que le ponen otra palabra que se llama Alejeim, que significa la paz sea con vosotros. La paz sea con vosotros. No es cualquier cosa, es una bendición, es una autoridad la cual viene de parte de Pablo a la iglesia de Roma, en este caso, donde tiene una puntuación enfática, fuerte, de gran dicha y de gran bendición poder decir gracia a vosotros y paz. Los sacerdotes en esa época, bajo la ley de Moisés, bajo la ley que Dios le dio a Moisés, tenían la obligación de bendecir al pueblo. Por eso hacían sacrificios. Por eso cuando alguien quería o requería ser purificado, iba con el sacerdote para que el sacerdote lo pudiera bendecir, para que lo pudiera purificar y poder ser ya nuevamente reincorporado a toda la actividad religiosa en ese momento. Era algo muy fuerte el poder bendecir al pueblo de Dios de esta manera. Al igual, los ministros que están impartiendo el Evangelio te bendicen al darte una palabra, al preguntarte cómo estás, al poderte ayudar. Es una forma de bendecir de alguna manera. Los favores deseados. Pablo estaba deseándole
a la gente en ese momento en Roma un deseo que él tenía. Paz a vosotros, paz a vosotros, les decía, paz, shalom, alejeim, paz a vosotros. Pero no lo dejó solamente en la paz, sino le antepuso otra palabra que le da fuerza a la paz: gracia. Son dos cosas muy diferentes. Todas las bendiciones del Evangelio están incluidas en estos dos puntos: gracia y paz. ¿Tienes paz con Dios el día de hoy? ¿Tienes la paz de Dios en tu vida el día de hoy? ¿Tienes la paz en tu conciencia? ¿Tienes la paz en todo lo que te rodea? ¿Tienes paz? Esto es lo que significa el que tú puedas tener paz. Esto significa lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los romanos: ten paz, hermano, ten paz con tu prójimo, ten paz en las cosas que tú haces, ten paz en tus pensamientos, ten paz con Dios. No hay nada que te esté interrumpiendo tu relación con Dios, hermano. El día de hoy tú tienes paz con todo esto. En todas estas esferas de tu vida tienes paz. Y no estoy hablando de que tú le caigas bien a todos, porque es imposible. Hay mucha gente que puede coincidir contigo y hay personas que no pueden coincidir contigo. Hay personas que te quieran y hay personas que no te van a querer por lo que eres. Hay personas que no van a tener una paz para contigo, pero todo lo que se refiere a que tú tengas paz para con los demás, yo no te estoy diciendo que los demás tengan paz para contigo, sino tú tienes paz para con todos los demás, haces todo lo necesario para que los demás estén en paz contigo o tú contribuyes a la guerra. Y no estoy hablando de que defiendas al Evangelio, que defiendas tu fe. Esa es otra cosa muy diferente. Yo hablo acerca de que tú tengas la paz con todas las personas. A que si tú ofendiste a alguien, tú vayas inmediatamente a restituir con esa persona. A que si tú tienes alguna actividad en la cual esa actividad laboral hace que tú tengas algunas rencillas con las personas tengan, una rencilla contigo, tú puedas conducirte con paz con ellos. O en el momento en que tú estás teniendo una diferencia con tu esposo o con tu esposa, termina esa diferencia, se solucionan las cosas, o sigues tú en una actitud de no tener paz con la persona, con tu esposo. Te conduces con la paz. Aquí en la Escritura, esa bendición apostólica o esa bendición que Dios nos da, que es la paz sea con nosotros, es que donde quiera que tú estés, tengas esa paz. Pero esa paz proviene de algo, como dice aquí este texto, por gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es una bondad, es mayormente una bondad cuando no ha sido merecida o ganada. Esa paz que tú tienes no la merecíamos, sino fue dada por gracia, fue dada por Dios. Una paz otorgada por gracia, un regalo de Dios sobre tu vida. Quizás a tu lado habrá gente, o quizás enfrente, o en tu casa, o tus vecinos, que no tengan paz para contigo y que estén torciéndote la boca cada vez de que tú los ves, o que cuando tú les das el saludo no te lo responden, pero tú tienes paz
porque es un regalo que Dios te dio. Hay personas que aunque tengan una cierta paz o un cierto deseo de tener paz o una cierta idea de que eso es la paz, no te saludan y te amargas. Hacen algo en tu contra y te frustras. ¿Por qué? Porque no tienes esa paz que Dios da. Porque esa gracia inmerecida que no merecíamos y que nadie la merece, Dios no la regaló. Y tú no la tienes, ¿por qué? Porque Dios no te ha regalado nada. Solamente ha sido tu esfuerzo. Solamente a lo mejor fundas tu paz en obras. Es que hoy ayudé, ya me siento bien. Es que hoy leí, ya me siento mejor. Pero realmente cómo leíste, realmente cómo oraste, realmente tienes paz en tu corazón. El apóstol Pablo está haciendo aquí un énfasis a los romanos. Gracia y paz. Gracia y paz a ti, romanos. Pero aquí vamos a entender algo. Llamados a ser santos, regresándonos un poco. Acerca del concepto de santidad que ya habíamos leído antes, que ya lo estábamos entendiendo, si tú lees la carta de los Romanos, tú puedes determinar de una simple lectura que realmente los romanos eran santos, bajo el concepto que nosotros tenemos de santidad. Cuando tú lees Primera de Corintios o Segunda de Corintios, Pablo habla acerca de esta iglesia de la misma manera. Llamados a ser santos, a los santos de la iglesia. Cuando nosotros vemos esta parte, podemos entender algo o podemos decir algo. Yo no los llamaría santos, porque vemos que estaban envueltos en una vida disipada, porque vemos en algún momento que esa iglesia de Corintios estaba teniendo o aprobando que una persona que estaba viviendo una vida desordenada estuviera dentro de la iglesia y que estuvieran todos calladitos y que nadie lo amonestara y que nadie se metiera con esa persona. Llega Pablo, los amonesta, los sacan, y después en Segunda de Corintios vemos cómo Pablo regresa y dice: ¿cómo todavía lo tienen fuera? Si ya está arrepentido, si ya Dios lo restauró nuevamente, ¿por qué lo dejan todavía fuera? Y cometieron el error ahora de tener una falta de amor sobre esa persona y lo restituye a la iglesia nuevamente Pablo a aquella persona. El concepto de santidad es muy complejo, pero Dios le dice en este momento: gracia y paz a vosotros. ¿Tú tienes esa paz que excede todo entendimiento o no la tienes? Esta iglesia estaba viviendo una vida diferente, que si nosotros estuviéramos viendo esa iglesia, no la bajaríamos de que a lo mejor estaban en tibieza, que estaban viviendo de una manera desordenada, no conforme a la Escritura. Y me imagino que algunos de ustedes, incluyéndome yo, hubiéramos ya exhortado a algunas de esas personas y ya hubiéramos pedido que los disciplinaran. Pero Pablo les dice: gracia y paz a vosotros. Y no porque estuviese tolerando su pecado, sino que estaba entendiendo que Dios los había llamado a ser santos, no por lo que hicieran, sino porque Dios los adoptó a ellos. Por lo tanto, les dice: gracia y paz a vosotros. Y regreso nuevamente a la idea de la paz.
el día de hoy tienes paz, pero realmente paz, la paz que da Dios, el regalo que da Dios. ¿O todo te enoja? ¿Todo te irrita? ¿Con todo mundo te peleas? ¿Crees tener la razón en todo cuando no tienes la razón? Yo creo que te hace falta entender esto. Yo creo que no a mi parecer, sino al parecer de la Escritura, no has entendido cuál es tu llamado. No has entendido el llamado de Dios. No has entendido cuál es la gracia de Dios para tu vida. No has entendido la paz. ¿O sí? Una idea de paz. Imagínate ahorita en Ucrania que dijera Vladimir Putin: me retiro de este país y me regreso, y se regresan todas las tropas. ¿Qué crees que sentirían las personas que están viviendo ahí en Ucrania? ¿Crees que encontrarías todavía soldados corriendo por todos lados con su fusil cuando ya todas las tropas se fueron? ¿Crees que vivirían en un momento dado, si escuchan una sirena de una ambulancia, saltarían y se meterían a los lugares donde les dicen que se deben de meter para los bombardeos? ¿Crees que pasaría eso? Cuando ya previamente se dio un aviso de que ya se iban todas las tropas. Es más, ya no ven ningún soldado ruso en ese lugar. Se te haría absurdo, ¿no? Que la gente viviera sin paz cuando hay en ese lugar paz, cuando ya no hay guerra. Así es de absurdo una persona que dice tener paz, cuando los medios, cuando todas las personas nos damos cuenta que realmente no tiene paz. Así es de absurdo una persona que dice ser cristiana y no lo es. La última parte. La fuente de donde viene todo esto. Y aquí nos muestra dos cosas: a Dios como Padre y al Señor Jesucristo. ¿Qué hace un padre? Hablando de un padre en el concepto de padre y madre, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos hijos? ¿Cuál es tu comportamiento cuando eres padre sobre tus hijos? Cuando tienes a tus hijos y están chiquitos y están llorones, tú vas inmediatamente a atenderlos. Tú vas a ver qué es lo que necesitan. Es más, no sé si te pasó, pero a mí me traumaba escucharlos llorar porque no sabía qué es lo que tenían. Pero Dios nos dio la gracia para entender y ver sus reacciones y saber si el calzoncito les estaba apretando, o si tenían fiebre, o si eran sus dientes, o a lo mejor en algún momento, fíjate, no recuerdo cuál de ellos, pero estaba llore y llore y llore. Lo revisamos de todo a todo y no tenía temperatura, no tenía vómito, no tenía diarrea, y decíamos, ¿qué es lo que está pasando con este niño? El niño no podía expresar porque no sabía ni hablar, era nada más llorar y llorar y llorar, y tú como padre te alteras, dices, ¿qué es lo que está pasando? Pues resulta que algo de su ropa le estaba aprisionando un dedo y le estaba doliendo, fue así. Y hasta que vimos cómo le estaba aprisionando el dedo, se lo quitamos, ese pedazo de tela o ese hilo que le estaba aprisionando, y dejó de llorar. ¿Qué hace como un padre? Se esfuerza
y despiertan unos sentidos que antes no tenías cuando eras soltero. Desde seguridad, desde protección, desde también proveerle todo lo necesario para que ese niño pueda ser feliz, para que pueda crecer sano, para que se pueda desarrollar. Vigilas sus vacunas, vigilas todo lo que está a su alrededor, peligros, alimentación, trabajas, les compras sus pañales, les compras la leche, de repente te salen intolerantes para la lactosa, no les das leche de la Conazupo, no les das leche de vaca, tú ves cómo, pero les compras su fórmula antirreflujo para que ellos puedan comer, alimentarse, porque de todo eso depende su alimentación y su crecimiento. Les empiezas a decir palabras, les empiezas a enseñar cantos, o sea, haces todo a tu alrededor y te esfuerzas para hacerles la vida feliz. ¿Cierto o no? Eso es lo que hace un padre. Padre protege, se involucra, alenta. Van a entrar a la escuela, hijo, esfuérzate, a lo mejor no sabes matemáticas, pero buscas los medios para que él aprenda matemáticas. Empiezas a ver que tienen fracasos, porque en la vida hay fracasos, pero cuando tú ves que tu hijo fracasa en algo, que no puede armar un rompecabezas, que no puede tocar algún instrumento, cuando Josías estaba aprendiendo a tocar piano, y estaba pequeño, un día llorando me dijo, ya no quiero más, ya no quiero, aborrezco esto, ya no lo quiero, y se me emberrinchó llorando, porque sentía la frustración de que no podía tocar con ambas manos. Él pensó que era solamente con una mano, pero el maestro le dijo, no, ya vamos a hacer acompañamientos, Josías, y le empezó a enseñar ejercicios, y no coordinaba una mano con la otra, no podía, y frustrado me dijo, ya no quiero. Dije, no, papá, la vida no la puedes enfrentar así. Te me sientas y vamos a aprender juntos. ¿Yo sé tocar piano? No. Pero mi obligación era alentarlo. Y juntos pasamos el bache. Cuando Pepe iba a entrar a la universidad y no entró, yo me sentí mal. Yo me estaba desbaratando. Pero yo no le podía demostrar a él mi debilidad, mi tristeza. Dije, adelante, tú síguele y tú esfuérzate y vas a ver que va a haber otra oportunidad y vas a ver que Dios te va a ayudar, pero tú haz tu parte y Él va a hacer su parte. Y lo hizo Dios. ¿Por qué? Un padre alienta. Un padre también, en una ocasión una hermana me decía, tengo muchos problemas con mis hijos y ya no sé qué hacer, ya pasa esto, no puedo ayudarlo en esto, me sucede esto, ¿qué hago, hermano? Yo, nada, más que orar. Y hazte colchón. Fórmate en un colchón o en un sillón, ya no recuerdo si dije sillón o colchón. Y me vio y dice, ¿por qué? Digo, porque es inminente que tus hijos van a caer. Y cuando caigan, que no caigan en el piso, caigan en tus brazos, para que tú los puedas alentar. Eso es lo que hace un padre con sus hijos. Padre no les da una patada, lárgate. No. Aún si es duro, aún si hace que el hijo pueda entender la lección y les dice, vas a entender la lección. Un padre también les enseña disciplina, les enseña el carácter, les enseña lo que van a enfrentar allá afuera.
No les está resolviendo la vida dándoles dinero. No, les enseña lo que es la vida. Les enseña cómo deben de solucionar las cosas. Qué fácil es que cuando un hijo venga con un problema, toma, ahí va. Ese es un padre mediocre. Ese es un padre que no tiene amor. Ese es un padre que no quiere involucrarse con sus hijos. Un padre que cuando escucha a sus hijos que tiene problemas y se está queje y chille. Ese es un padre que no ama a sus hijos. Un padre que les dice a sus hijos: a mí no me vengas a dar problemas, a mí venme a decir las soluciones. Ese es un padre que no tiene idea de qué es un padre. Porque es gracia y paz. Porque un padre hace esto. Y es lo que hace Dios con nosotros. Nos enseña. Nos ilustra, nos corrige, nos acompaña en el camino, nos habla al oído, nos enseña la Escritura, nos abraza, nos consuela, nos fortalece. Por eso la parte primera o la última parte de este versículo dice: gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios. Porque Dios aquí se muestra, como lo dice aquí, nuestro Padre. Porque Él es el que te da el aliento. Porque Él es el que te da la guía. Porque Él es el que te ilustra. Porque Él es el que te corrige. Porque Él está ahí en todo momento. Una persona que no es cristiana, una persona que no tiene paz, una persona que no ha tenido ese regalo precioso que es por gracia, que es la salvación, por eso no tiene un padre, por eso a Dios no le puede decir padre, porque no tiene esa identificación con Él. Un hijo abandonado, un hijo que tiene padres ausentes, es muy difícil que de sus labios pueda decir: mi padre. Yo tuve muchos amigos que sus padres eran padres ausentes y jamás se referían como padres. Ah, es que Pedro. ¿Quién es Pedro? Ay, mi papá. Ah, es que fulano de tal. ¿Quién es? Es mi papá. Luego entonces es Dios como nuestro Padre. Es Dios el que se está mostrando con nosotros con esas características de Padre. Por eso tú puedes ver en algún momento que cuando ya quieres claudicar, Él te corrige, te dice: vente para acá, vente, yo te ayudo. Porque yo te llamé a ser santo, yo te aparté para mí, por gracia yo te la di, no fue por tus obras, no fue por lo que tú hicieras, yo te estoy dando la gracia porque yo soy tu Padre, yo soy un Padre para ti. No, pero es que, Señor, yo no puedo, Señor, es que esto, Señor, es que ya te fallé en esto. Viene la segunda parte maravillosa. De Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque necesitábamos un mediador. Porque nosotros diariamente necesitamos a alguien que esté a nuestro lado, que nos entienda, al cual podamos decir: Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Y ahí entra la persona preciosa de Jesucristo como mediador entre su Padre y nosotros. Porque si no hubiese Jesucristo, no hubiese salvación de nadie. De nadie en absoluto. De nadie.
Porque por medio del Señor Jesucristo somos salvos. Nadie conoce al Padre si no es por el Hijo, y nadie conoce al Hijo si no es por el Padre. Es una relación que tiene Dios con nosotros. El día de hoy, muchas personas que tienen dinero contratan una figura que se llama fideicomiso. No sé si lo has escuchado. El fideicomiso sirve para transmitir en cierto tiempo el dinero que esa persona puso en esa cuenta bancaria. Yo he conocido personas de mucho dinero que sus hijos desde chiquitos les abren un fideicomiso para estar metiendo ahí dinero que dé intereses mayormente. Maneja el banco ese dinero, no lo puede sacar, con la finalidad de que ese niño, cuando crezca y esté en la etapa de ir a la universidad, pueda cursar su universidad en una escuela sumamente cara. Que si en el momento que él puede decidir, en ese momento quizás dice, no tengo para la colegiatura, por eso pone ese fideicomiso, para asegurar el futuro de ese niño. Es una forma de transmitir y asegurar beneficios. Nosotros tenemos un fideicomiso en Cristo Jesús, en el cual Dios transmite los beneficios que Él quiere darnos a nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y lo más grande y maravilloso, la salvación. Nadie puede ser salvo si no es por medio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la paz de la plenitud es su mérito. La gracia de la plenitud que nosotros tenemos es por Él, por nadie más. Con esto, amados, damos por terminado este versículo 7 del libro de Romanos. Que tú puedas entender lo valioso que eres para Cristo, el privilegio de ser cristiano, el privilegio de estar con Cristo, del privilegio del llamamiento santo que Dios está haciendo a tu vida, del privilegio de tener una escritura, una Biblia en tus manos, del privilegio de poder estar en una reunión donde se nos está predicando la verdad, el privilegio que tú tienes al poder entender que esa santidad no proviene de tus buenas obras o de actos o de canonizaciones o de promulgaciones que alguien te diga o le diga a alguien: a esta persona hay que hacerla santa. No, todo proviene de Dios, y que tú puedas entender que ahí está el Padre para corregirte, para ayudarte, para acompañarte. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro más. Cierra tus ojos, por favor. Señor, te damos gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por lo que tú nos das, por lo que tú eres. Muchas gracias, Padre. Pedimos tu bendición, Señor, y te damos gracias por un domingo más. Bendícenos, Padre, que este inicio de semana sea fructífero para todos. Te rogamos, Padre, que en medio de nuestra debilidad, en medio de lo que somos, Señor, tú nos bendigas, tú nos ayudes, Padre, porque todo esto proviene de ti, de un regalo inmerecedor, Padre, que solamente proviene de tu mano.
Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias a Dios y al Señor Jesucristo por lo que Él nos da, por su alimento, y también que te haya traído, te haya bendecido. Esperemos que sea de bendición para ti todo lo que exponemos en este lugar, y te esperamos el próximo domingo para una nueva reunión. Dios te bendiga. Seguimos con los demás versículos del libro de Romanos, capítulo 1, versículo 8 y 9. Quizás vamos a ver el 9. Dios los bendiga mucho. Estamos para servirles.